Bueno, como usted sabe, está el famoso Plan B de la reforma electoral, que ha dado mucho de qué hablar, mucha controversia. Y para entender de qué se trata esto, en qué afectaría a los comicios, la organización de los comicios, saludo a Arturo Sánchez. Él es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey, ex consejero electoral y desde luego pues, un gran experto en esta materia. Arturo, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Leo. Es un placer estar acá. Bueno, a ver, ¿en qué? O sea, el plan B son muchas cosas. Exactamente. Es muchísimo. Exactamente. ¿Cómo lo resumimos y cómo vamos viendo las consecuencias, Arturo? Mira, yo creo que hay al menos 3 problemas importantes. A ver. El primero es los cambios a la estructura del Instituto Nacional Electoral. Sí. Porque uno de los elementos serios ahí es cómo se busca ahorrar recursos compactando oficinas que no necesariamente son afines en sus actividades. Se piensa que organizar elecciones y capacitar funcionarios de casilla podría hacerlo en una misma oficina. Sin embargo, son funciones muy distintas, ya que estás en el terreno. Sí. Bueno, se compactan esas, se compacta la oficina que vincula al INE con los OPLES. Los OPLES son los órganos locales. Electorales, que tienen una relación estrecha, sobre todo en el 24, porque como tú sabes, tenemos elecciones federales, las 3, presidente, diputados y senadores, y elecciones en todos los estados de la República. Entonces, la coordinación va a ser importante. Esa es una primera parte que preocupa, la compactación, la reestructuración de las oficinas, que se podría resolver de otra manera, pero bueno. Sí. Pero Entonces, la compactación es una de oficinas que no necesariamente hacen lo mismo. Exactamente. La segunda, dentro de este mismo rubro, es que el INE tiene una estructura territorial. Sí. En cada estado hay una junta ejecutiva, en cada distrito hay una junta distrital ejecutiva, y el objetivo es que en cada distrito haya el equipo suficiente para las siguientes cosas. Primero, entregarte tu credencial. Segundo, capacitar a los funcionarios de casilla que tienen que pertenecer al mismo distrito y, de hecho, a la misma sección, y por eso alguien que conoce el terreno. Tercero, alguien que organiza la elección en el distrito, porque es muy diferente hacer una elección en Chiapas que hacerla en Aguascalientes o en Chihuahua. Los climas son distintos y se requiere esta estructura. Y finalmente un vocal secretario que es el que da fe en cada distrito de todas las actividades del INE. A ver, por ponerlo, aquí en la Ciudad de México, ¿cuántos distritos hay? Tenemos 20 y tantos distritos. 20 y tantos distritos. En cada uno de esos 20 y tantos hay una estructura local. Así, como está. Donde tú vas a sacar tu credencial para votar con fotografía, ahí pertenece a un distrito y hay una reunión de estos 5 funcionarios en cada distrito para administrar recursos, ver qué se tiene que hacer, que hubo un problema local muy específico, hay que dar parte. Esto pasa mucho en Oaxaca, en Chiapas, por ejemplo, donde hay comunidades dentro de un distrito que se pelean, hay que meter orden, etcétera, etcétera. ¿Y entonces esto se compacta? ¿Desaparece la estructura? El problema es que desaparecen. Desaparecen las juntas distritales. Las juntas distritales y las juntas estatales, las locales que les llamamos, son, en lugar de tener 5 miembros, van a tener nada más 3. Entonces, lo grave es, más allá de poder resolver el asunto con trabajadores temporales, es que todos estos trabajadores y trabajadoras del INE son lo que constituyen el servicio profesional electoral. Entonces, por eso cuando se habla de que se van a correr a 3,000 personas aproximadamente, esto quiere decir que prácticamente el 80% del servicio profesional electoral desaparece. Que son, hay que decirlo, o sea, consejeros van, consejeros vienen como tú, ¿no? Sí. Pero el servicio profesional de carrera ahí está. Es la columna vertebral que sostiene al INE. No nada más eso, tienes toda la razón. Pero además es gente que se recluta mediante un concurso, se capacita permanentemente, se evalúa año con año, elección tras con elección. Si tú repruebas ahí un examen, vas para afuera. O sea, el problema es estar permanentemente. Y además son vigilados por los consejos. En cada distrito hay un consejo de ciudadanos, en cada estado hay un consejo de ciudadanos y está el Consejo General, que vigilan que el servicio sea imparcial, no haya faltas. Pero ¿y entonces qué pretenden? Con el plan B lo que pretenden es que sean trabajadores eventuales, lo que hagan que sean trabajadores temporales. Pero temporales, digamos, contratados por el INE. Contratados por el INE. Pero pues habrá que capacitarlos y eso, cuando ellos ya están capacitados. Cuando ya están capacitados y se presume que
mientras no hay elección, no tienen nada que hacer, Sí. cosa completamente falsa. Bueno, el Registro Federal de Electores Claro, funciona permanentemente. Sí. Capacitación y organización tienen una serie de tareas que tienen que ver con educación cívica, que tienen que ver con diseño de materiales, la construcción de la urna electrónica. No, yo etcétera. hasta no sé ahora con las nuevas tecnologías, pero antes de que saliera Google Maps y eso, el que mejor tenía mapas en México era Pues el sí, INE. desde ¿No? luego. El Instituto Federal Electoral es que el que tenía mapeado todo el país. Porque se necesita tener una cartografía Sí. para ver en dónde vive Leo Zuckerman, Sí, claro. en qué casilla tiene Sí, que sí, votar. sí, Y totalmente. entonces hacer el listado nominal Sí. que te digan vas a votar en la casilla de tu sección, que es la número tal. Entonces, que con es el tal plan lugar. B se va a esto. Esto es todo lo que se va y Sí. que tiene que ver directamente con la estructura del INE. Pero esto tiene efectos, como tú me preguntabas al principio, en la elección propiamente Sí. dicho. ¿Cuáles son los efectos? Por ejemplo, uno de los elementos fundamentales de la elección es tener la certeza de que se van a poder instalar las casillas. Totalmente. Bueno, para instalar las casillas necesitas tener funcionarios que reciban la votación. Sí. Tenía el INE aproximadamente un proceso de 3 fases para capacitar a los funcionarios de casilla. Hay que insacular a la población con este sistema muy barroco que Sortearlos. tiene el INE, sortearlos, y después hay que visitar al 10%, antes era al 13%, ahora nada más va a ser al 10% del padrón electoral. Esos sorteados se les notifica y después se hace otro sorteo para ver cuáles en particular son los que nacieron en tal fecha y los que apellidan con una letra del alfabeto. Y esto es muy importante porque entonces aseguras que el funcionario en la casilla haya de tutti frutti. Exactamente. De todos los. Todo eso. O sea, sean ciudadanos que son unos de izquierda, otros de Exactamente. derecha, otros de Quienes centro, sean, quienes sean. otros apolíticos, en fin. ¿no? Exactamente. Bueno, y hacer todo eso hay un plazo, además. Sí. Un plazo que era como de 50 y tantos días. Sí. Bueno, todo esto se reduce a un periodo de 24 días, 24 o 26 días, ¿sí? Lo cual ya estrecha mucho las posibilidades de hacerlo rápido, pero pone una condición. No te preocupes, INE, hazlo. Te doy menos días, pero en cuanto tengas a los funcionarios listos, ya, con esos ya los tenemos. Aunque no visites a la totalidad de los sorteados para poder. ¿Qué es lo que ocurre? Tú puedes entonces romper el orden aleatorio para poder visitar a la gente y entonces ya no tienes la misma certeza de que, en efecto, como tú decías, va a haber personalidades ahí que pueden pertenecer aleatoriamente a cualquier equipo, a cualquier grupo. Y eso Ahí ya puede empezar un sesgo. ahí puede haber un sesgo. Se abre esa puerta. Sí. Otro elemento importante en términos de la elección misma. Las juntas distritales, durante el día de la jornada electoral, hacen un trabajo integral de vigilancia del proceso. Sí. ¿Qué ocurre? Lo que más le importa al INE es, primero en la mañana, que estén instaladas las casillas. Totalmente. Si no están los funcionarios de casilla, ahí inmediatamente se mueve el INE para buscarlos o para tomar la decisión de que un funcionario de la fila ocupe sí. Si no hay personal suficiente que se encargue de hacer esa búsqueda, lo que nos va a pasar es que el INE va a empezar a instalar las casillas más tarde. Esto es Que de por sí impresionante porque yo lo he visto a lo largo de la historia del INE y pues, las casillas se abren a las 8 de la mañana, ¿no? Y es impresionante porque a las 8 pues ya tienen abiertas 99% de las casillas. Y eso es producto de un trabajo en equipo en cada distrito. Sí. Y las que no abren las tienen identificadas. Así es, exactamente. Luego, ¿qué ocurre? Lo importante es que se llenen correctamente las actas y a la noche que se realice el cómputo. Sí. Los capacitadores del INE, junto con los funcionarios del INE, lo que hacen es asistir después a que los paquetes electorales, ya que se cerró la votación, ya que se llenó se trasladen a el distrito correspondiente para ahí hacer el PREP. Bueno, lo que ocurre ahora es que ya no va a haber permiso para que los capacitadores electorales asistan a los funcionarios de casilla para trasladar los paquetes de la casilla al distrito. Eso quiere decir que, tomando en cuenta los datos de la elección del 21, el 57% de los paquetes que en el 21 fueron trasladados por
los funcionarios de casilla con la ayuda de los funcionarios del INE, pues ya lo van a tener que hacer solamente los funcionarios de casilla. Y eso rompe los tiempos posibles de que el PREP esté a tiempo, de que lleguen los paquetes a tiempo y que se puedan hacer los cómputos a tiempo. Déjame, me queda un minuto, Arturo, y lo estás poniendo muy bien. Todo esto, dice el gobierno, es para ahorrar dinero. Sí. Pero dicen por ahí en mi pueblo, que es la Ciudad de México, por cierto, que lo barato sale caro. Así es. Y creo que este ahorro podría salirle muy caro a la democracia. Yo creo que le va a salir muy caro ya, además de que hay cosas en donde no se va a ahorrar dinero, porque lo que nos va a costar es certeza en la elección. Sí. Vamos a dudar de que por qué, si siempre se tardan poquito tiempo en sacar los resultados en el PREP, ahora se están tardando más. Sí. ¿Por qué las casillas empezaron a trabajar más tarde? ¿Por qué no hubo representantes de partidos? ¿O por qué el INE no pudo acreditar a tiempo? Fíjate, eso es algo muy interesante, Arturo, porque la verdad lo ha hecho también el INE, que nos han acostumbrado a que salgan bien las cosas. Eso es lo que yo creo. Entonces, si en el 24 empiezan a salir no tan bien como antes, o incluso mal, pues vas a ver la diferencia ahí luego. Se están generando problemas, Leo, donde no los había. Se están generando problemas en donde las cosas funcionaban bien. Ahorrarán algunos pesos porque en lugar de pagar tiempos completos durante todo el año de funcionarios que hacen este trabajo, van a pagarlo, pues supongo que 3, 4 meses, una cosa así, y eso no dejará de ser costoso porque además hay que capacitar cuando ya tenemos gentes hace 30 años que están participando y siendo renovados en el servicio profesional electoral. Y que lo hacen bien, la verdad, ¿no? Ese es y que por cierto tienen derechos laborales también, ¿no? Bueno, ahí es en donde va a ocurrir uno de los grandes paquetes de protestas de los trabajadores del INE que irán seguramente a los tribunales a reclamar que haya respeto a sus derechos laborales. Gracias, Arturo. Mi querido Leo, muy saludos. Interesante, gracias Arturo Sánchez. Viene Gerardo Esquivel ahora a hablar no de la inflación, no sé de la inflación y si se incrementan las tasas de interés. Regresamos.